Hola amigos, bienvenidos a mi canal, me llamo África y hoy vamos a ver mis planes para colorear del mes de agosto. Empezamos como siempre con la ruleta, que selecciono 2 pequeños y 3 que sean la página completa. El primero me salió el número 24, que es viajar con el ratón salvaje. Pues uno de los pequeños, ¿cuál he seleccionado? He pensado, si me da tiempo, colorear esta, que tampoco está... Como veis, tampoco es tan grande, entonces la podría colorear como si fuera pequeña. Y si no, mi otra opción es colorear algo de aquí. Da igual cuál de ellas, seguramente colorearía el ratón con el helado, como que me apetece más. No me apetece mucho colorear conchas, que luego a lo mejor me pongo y las coloreo todas, que así suelo ser. Pero de momento mi idea es colorear algo de aquí y a poder ser va a ser el ratón, que es una chulada. Es el único que he encontrado que no tenía hecho de verano. El siguiente es el de Europa. De Europa es uno de los pequeños también y he seleccionado 2 páginas. O uno de estos, que seguramente sería porque uno de los hashtags de Rita Berman de este mes son las gafas de sol. Es piña, paraguas, gafas de sol o cámara. Entonces iría bien. Y si no, otro de esta página que he encontrado también, que es que tiene un paraguas, que yo creo que también es divertido, es muy veraniego. Cualquiera de los dos estaría muy chulo, muy bonitos. Y ya vamos con los grandes. Pues el que me ha salido primero es el viaje de León de Kanoko Egusa. Si seguís mis páginas coloreadas, ya tengo varias viñetas individuales coloreadas de esta. Y solo me faltaría completar esta página. No sé si lo haré. Según el tiempo que tenga, si tengo poco tiempo, sí que lo haré. Si no, no, cogeré una página completa. Y la otra opción sería terminar esta página, que tampoco lo tengo en mente. Pero bueno, os lo enseño por si acaso luego no tengo tiempo y decido colorear esta. Otra de las opciones es esta página. Porque uno de los hashtags, el hashtag del animal del mes es la ardilla. Y yo creo que esto es una ardilla. ¿Vosotros qué opináis? Así a ver si lo veis. Yo creo que tiene pinta de ardilla. ¿Qué pasa? Que como veréis mis siguientes dibujos, pues tengo unos cuantos que son complicaditos. Entonces hay que dedicarle muchas horas y agosto es un mes en el que pues todos a lo mejor desconectamos un poquito. Yo me voy 4 o 5 días de viaje, así que voy a tener menos tiempo para colorear. Pero aquí lo he seleccionado. Y luego otra opción, que esta la veo más fácil y más divertida, es esta, que es porque también la fruta del mes es la manzana. Yo creo que esta es súper divertida y la veo mucho más fácil que la que os acabo de enseñar. Y que seguramente sea esta página la que coloree. El siguiente dibujo que tenemos es de cuento de hadas, de Kerby Rosanes. Solo tengo una página coloreada de este libro y para mí es un reto, porque lógicamente, cuentos oscuros y no es mi estilo. Pero bueno, como quiero colorear 2 páginas al año por libro, me parece perfecto que el grupo de Kerby Rosanes haya decidido, bueno, por votación, todos votamos, esta página. Y va perfecto porque me ha salido al azar y encima coincide con uno de los hashtags del grupo de Kerby Rosanes. No sé cómo la voy a colorear, será muy a mi estilo, empezaré poco a poco y me dejaré llevar. No soy de colorear 2 chicas porque por no hacer el mismo tono de piel me resulta más difícil, pero vivan los retos a salir de nuestra zona. Así que esta sería la página que voy a colorear de Kerby Rosanes.
El siguiente es El bosque encantado, creo que esa es la traducción de Tomislav Tomic. Si lo he pronunciado bien, si no lo siento mucho. Aquí, ¿qué voy a hacer? Me ha salido por azar, pero ya lo tenía en mente. En vez de elegir una individual, voy a empezar una doble. Siempre intento hacer es tener una doble haciendo que tarde 2 o 3 meses y la voy a elegir de este libro. Así que en este mes no la terminaré, pero en 2 o 3 meses sí voy a terminar la doble. Y tengo 3 opciones. Esta es la primera, que no la veo muy difícil. Cuando tenga el punto la paleta de colores, creo que se puede hacer perfectamente. Empezaría, pues bueno, igual que el otro, el que hice la otra doble. Mi segunda opción es esta, que aquí el problema que tienen estos dibujos es el cielo, la parte del fondo. No sé muy bien qué colores usar, seguramente anaranjados, amarillo y naranja, algo así usaría, seguramente. O mi tercera opción es esta. Todos son muy bonitos. Y aquí el problema que tendría igual es el cielo. Aunque seguramente el cielo haría eso, que ahora estoy con el naranja y el amarillo. Hacerlo a tono. Naranja y amarillo. Buscaría una paleta de colores, eso, naranja y amarillo. A lo mejor lo sería gris. Esta me convence. Esta puede que sea viable para colorearla. Pero ya os digo que no lo voy a terminar en un mes, tardaré algo más. Y ahora vamos con mis selecciones. En principio, en los mitográficos suele haber un hashtag y que salen 4 objetos. Todavía no ha salido este mes, o yo no lo he visto, entonces he decidido pues lo que me apetecía a mí. Y las páginas que he elegido ha sido esta, que ya la tenía del mes pasado. Bueno, como es Hay agua, es un ojo de un dragón, me parece muy chula, la tenía de otro mes y he decidido pues mantenerla. Me parece muy asequible. Luego, mi segunda opción es esta chica leyendo, también tiene pinta de primavera, verano, muy bonita, ya la he visto coloreada en alguna página. Y esta es la tercera, que me resulta la más difícil de todos, que son unas maletas y un dragón dentro. Muy divertida, me ha resultado muy llamativa y es perfecto para agosto, que casi todos ahora en verano pues nos vamos a algún sitio. Así que sería uno de los 3, salvo que los hashtags me desencajen y de repente decida colorear otro, pero en principio intentaré colorear uno de esos 3. El siguiente es Fairy Tales, que como no podía ser menos, un mes sí y un mes no, sacan en un dibujo concreto. Y a este mes le toca este. Muy acorde con agosto, pero muy difícil. No sé ni por dónde cogerlo. Me encanta, ha sido uno de mis favoritos desde siempre. Pero tiene un montón de detalles, hay que poner un montón de colores. No sé bien cómo lo haré, pero veremos a ver, me encanta, muy divertido. A ver cómo sale. El siguiente es uno de Lulu Mayo, que con mi amiga Andrea hemos decidido tirarnos aquí al barro y colorear esta doble. Está perfecta porque así ya tengo mi doble del mes, porque la otra como la voy a hacer en varios meses, pero cuando os digo que este mes me lo he puesto un poco difícil, o me lo han puesto difícil, pero en este caso ha sido decisión de ambas, porque uno de los hashtags de Lulu Mayo es un delfín, y aquí hay uno, entonces iría acorde con el hashtag y encima pues, hacemos una doble. Muy complicada. Muchísimas cosas. Pero bueno, así vamos trabajando en mezclar colores y en meter más colores que no sean 3 o 4. A por ella vamos. Luego,
El siguiente que voy a colorear es uno de Johanna Basford, que es Maravilloso Mundo de las Flores Silvestres, que tienen un hashtag. En el grupo de Johanna Basford pues tiene exactamente este dibujo concretamente. Y bueno, siempre me gusta colorear uno de Johanna Basford, pues es perfecto. Es fácil, yo creo que esto lo hago en un rato, en una tarde. Muy sencillo, muy bonito. El siguiente es el de Brujas y Criaturas Mágicas, pero lo voy a colorear con otra compañera, Audi, más maja, y ella quería colorear este libro y al final yo tampoco me animo siempre. Hemos decidido colorear esta. Muy alegre, quiero hacer algo tipo arcoíris, tipo muchos colores, a lo mejor alguna parte más negra, pero luego las nubes de colorines. Y ella no tengo ni idea, pero más o menos quiero hacer algo así. Muy bonito, muy bonita lección. Luego, de Rita Berman, pues no lo sé. Todavía no ha salido el dibujo de este libro del mes y el hashtag de Rita Berman de este mes es piña, paraguas, gafas de sol y cámara, que os lo he dicho antes. Pues si me apetece, lo he puesto aquí con una interrogación, si me apetece, tengo tiempo, no sé qué, pues he seleccionado esta, que tiene la cámara y parece divertida. No sé si lo haré, si no lo haré. Mola. La siguiente, uno de Cozy Island. Este todavía no he coloreado ninguno este año, así que tengo que hacer dos. Sí o sí, lo tenía que haber hecho julio y agosto y ya julio al final no lo hice, cogí del otro libro, pues me cojo de este. Sí o sí. Entonces me queda hacerlo en agosto y septiembre, porque hacerlo en diciembre, aunque se pueda hacer, queda como más raro. Y los que he elegido ha sido este, todos los he elegido porque me apetecía. Porque me ha parecido divertido, muy rondando la playa, claro, es de islas, así que todos son de playa. Estoy haciendo surf, muy, muy chulo. Este me ha gustado por la máscara que lleva. También, pues en la playa, el bar, es más complicadete. Luego a esta chica bailando. Esto tiene que ser como un atardecer o nocturno, algo así, una fiesta de por la noche. Y luego este, aquí solo y abandonado en mitad de una isla, que me parecen fáciles. Si lo más fácil para mí es este o el primero. Pero bueno, he cogido 4 opciones, pues cuando me ponga el que me apetezca en ese momento. Y luego estos dos también son opcionales. No he puesto más porque como hay una doble y muchas requieren de mi energía, que no son fáciles de hacer, bueno, las he puesto aquí por si acaso. De Disney he elegido 2 opciones por seguir el hashtag, que una ha sido Pocahontas, que no me parece difícil, pero bueno, al final son un montón de dibujos y no tengo todo el tiempo del mundo. Y mi otra opción, aquí está, es el burro, Igor, creo que se llama, que si puedo hablaría a ella, porque creo que no tengo ninguna chica coloreada de este libro, casi todos los que tengo son animales. Pues uno de los dos. Y por último, este, que creo que es bolas de pelo, algo así, que todos los meses sacan un dibujo, un hashtag con un dibujo concreto, pero este mes todavía yo no lo he visto. Entonces, si me apetece colorear, he elegido 2.
He elegido este porque uno de los hashtags de la comida son las manzanas y me ha parecido, pues eso, tiene manzanas y es veraniego. Lo intenta coger de la parte de verano. Y el otro hashtag es este porque yo creo que es una ardilla. Las nueces, no sé, tiene toda la pinta. Así que sería este, uno de los dos. Pero ya os digo que hay 3 de ellos que no lo tengo nada seguro. Bastante tengo ya con todas las demás. Y ya está. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado, os agradecería un like. Y si tenéis algún libro y queréis colorear algún dibujo conmigo, pues yo encantada. Un besito súper grande. Que tengáis buen mes. Adiós.